Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy en nuestro recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras hemos llegado a el capítulo número 33 del libro de los Salmos. Este Salmo 33 es un himno de alegría, cuyas estrofas alaban al Señor como el Creador, como el Supremo Soberano y fiel sustentador de los que le respetan, los que le temen, los que lo reverencian. Quizás fue compuesto después de alguna victoria nacional. No es un salmo acróstico como hemos venido analizando, los salmos que vienen con las letras del alesfato al inicio de cada estrofa, pero consta de 22 estrofas, que son exactamente las 22 letras del alesfato hebreo. En todo este salmo, David llama Yavet o Yahweh a Dios, con lo cual representa mucho de sus atributos. Recordemos que el nombre de Dios, que en hebreo se escribe con 4 consonantes, no se conoce exactamente la pronunciación. De hecho, los hebreos no lo pronuncian, sino que con el paso del tiempo se le adjudicaron las vocales de la palabra Adonai, o los puntos vocálicos, o se empezó a pronunciar Adonai, y ya en las transliteraciones en los diferentes idiomas se empezó a decir Yahvé o Jehová. Y de esto ya hemos venido hablando y seguiremos hablando en próximos capítulos. Con esta introducción vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 33. Hoy tengo 2 versiones al alcance. Ustedes también pueden tener varias versiones a su alcance para comparar. Así que dependiendo del texto que ustedes tengan en sus manos, pues van a ver algunas variantes textuales. Dice el Salmo 33, justos, cantad alegres al Señor. Justos, tal cual como termina el Salmo 32, que habla de justos, cantad todos vosotros, los rectos de corazón, alegraos en el Señor. Asimismo comienza el Salmo 33. En la versión Reina Valera 1960 comienza alegraos. Alégrense, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Los íntegros. ¿Quiénes son los íntegros? Aquellas personas que honestamente han reconocido sus errores, se han colocado en las manos del Señor, quieren hacer la voluntad del Señor, quieren vivir piadosamente, quieren vivir en justicia, pero solo pueden lograr esa justicia por los méritos del Señor, por la gracia del Señor, como cristianos por los méritos de Cristo. Y el Señor Jesús nos presenta justos delante del Padre. El versículo número 2 dice, alabad al Señor con arpa. La versión que tengo, que es la Reina Valera siglo XXI, solamente dice en el versículo 2, alabad con arpa, solamente. No dice más nada. Pero si tú tienes la versión de 1960, la traducción en español de 1960, que es la más popular, la más conocida, la más utilizada y quizás la más comercializada, te darás cuenta que el versículo tiene otras palabras. Aparte de decir, aclamad a Jehová con arpa, que es un instrumento de cuerda, el arpa, aunque en realidad pareciera que en el hebreo hiciera referencia a una lira, no las liras que nosotros conocemos, sino unas arpas un poco más pequeñas, que eran de fácil acceso para las personas poder tocar en cualquier parte. Las arpas que nosotros conocemos son arpas grandes, que son de difícil traslado, pero estas son arpas un poco más pequeñas, son liras. El versículo número 2 dice también, cantadle con salterio y decacordio, que son algunas variantes de instrumentos de cuerda. Pero parece que en el original hebreo, aunque la Reina Valera 1960 haga referencia al salterio y al decacordio, parece que en el hebreo esas expresiones no aparecen.
sino que cuando se menciona el arpa también hace referencia a todos los instrumentos de cuerda, a todos esos instrumentos que se utilizaban en la adoración al Señor en el templo, en el santuario o en el tabernáculo. Recordemos que David tenía en su proyección la construcción de un templo, pero el arca del Señor habitaba en una tienda. Y con todo lo que ya hemos venido estudiando, sabemos que esa tienda pasó por diferentes lugares y pasaron diferentes acontecimientos que incluso el arca llegó a estar fuera de el santuario durante mucho tiempo. Así que se cree que este salmo es un canto de victoria, un canto de alegría. ¿Y por qué no sacar los instrumentos de música para glorificar a Dios en un momento como ese? Y el salmista deja en claro que se pueden utilizar esos instrumentos de cuerda o cualquier otro instrumento, aunque el tema de la música siempre ha sido discutible dentro de las congregaciones. Pero el Salmo continúa diciendo: cantad cántico nuevo. Versículo 3, cantad cántico nuevo. Esta expresión cantar cántico nuevo en la versión Reina Valera 60, que también en el siglo XXI dice cantadle canción nueva, quiere decir que constantemente se deberían estar escribiendo letras que glorifiquen a Dios, no conformarnos con las que ya fueron escritas. Es verdad que hay una tradición musical, los que pertenecemos a iglesias organizadas, que quizás tengamos un himnario organizacional que se entona en todas partes, y aunque los himnarios pueden variar también, hay himnarios antiguos, hay himnarios un poco más actualizados, son cantos clásicos que se deben entonar con alegría y constantemente también se deberían sacar a la luz o escribir nuevos cánticos que glorifiquen a Dios. Pero los cánticos deberían tener ciertos requisitos, porque hoy en día hay muchos artistas, no son intérpretes en realidad, son artistas, porque el tema de la música es complejo. Hay personas que tienen el talento del canto. Nótese que no digo el don del canto, el talento del canto. Cualquier persona en el planeta puede tener el talento musical, sea o no sea cristiano. Por eso hay cantantes de todo tipo, con algunas excepciones de cantantes modernos. Esos cantantes modernos, esos cantantes de ahora, que a la gente le gusta, que yo no sé por qué. Si los comparamos con los cantantes, estoy hablando en un término general. Si nosotros comparamos los cantantes de ahora con los de hace 100 años, 200 años, la música clásica, 50 años, 30 años, 10 años, los cantantes de ahora dejan mucho que desear. Y en el ámbito espiritual, eclesiástico, religioso, parece que está sucediendo lo mismo que está sucediendo en el mundo. Nos dejamos llevar más por los ritmos, nos dejamos llevar más por la entonación de los instrumentos. Ciertos tipos de instrumentos parecen ser inadecuados para la adoración al Señor por la manera como se utilizan. Hay quienes decían, o quienes dicen, en nuestro contexto actual, que solo deberíamos adorar a Dios con instrumentos de cuerda, que los instrumentos de percusión tienen otra función. Pero el tema no deja de ser complejo. ¿Qué es lo que dice el Salmo? ¿Qué es lo que realmente dice el texto bíblico de hoy? Canten cántico nuevo, alaben al Señor con canción nueva. Pero esas canciones nuevas deben tener una letra que nos acerque más a Dios, que sea una letra profunda, que hable de la adoración al Señor, que hable de la grandeza del Señor, que nos dé la esperanza de que Cristo vendrá, de que hable de los cumplimientos proféticos, que hable del ministerio de Cristo, no simplemente que sean cantos sugestivos o repetitivos, sino que tengan una profundidad en su contenido. Debe cantarse con el corazón, con alegría, pero también con el entendimiento. No solo es el ritmo, es también la letra. Es una combinación de ambos. Si tiene buena letra, pero tiene un ritmo inadecuado, el canto quizás no glorifique a Dios. Si tiene un ritmo sublime,
agradable al oído, que no despierte pasiones, pero su letra es escueta, superficial, entonces tampoco hace mucho. Y si tú ves bien lo que dice el Salmo 33 en el versículo 3, parte final, la parte final del versículo 3, en la versión Reina Valera dice, hacedlo bien, tañendo, tocando, tañendo con júbilo, hacedlo bien. La versión siglo XXI dice, tocad con arte, que sea algo elaborado, preparado, a lo cual se le haya dedicado tiempo. Los cantantes deben dedicar tiempo para practicar, para cantar bien, para entonar bien, para que los instrumentos suenen bien, para que sea agradable al oído de la persona que escucha, pero que también glorifique a Dios sobre todas las cosas. La música no es un tema cualquiera dentro de la iglesia. Si los que cantaban en Israel, en el santuario, porque la adoración, la música siempre ha sido parte de la adoración a Dios, los que cantaban en el santuario eran los sacerdotes, los levitas, los hombres que debían ser los más consagrados en Israel. La adoración musical no es cualquier cosa, no es para entretener, no es para pasar el tiempo, no es para cubrir espacio, no es para hacer tiempo mientras las personas llegan a la iglesia, es parte de la adoración. Debe haber preparación, debe haber inversión, debe haber dedicación para que se toquen instrumentos, no tanto pistas en las iglesias. No estoy diciendo que las pistas sean malas, pero por ejemplo, y yo no sé si eso pasa en tu congregación, pero a veces colocamos unas pistas de unos himnos que ya vienen pregrabados, con voz pregrabada, y nosotros lo que estamos haciendo es playback. Lo que estamos haciendo es simplemente mover la boca mientras una cortina musical hace todo el trabajo. No estamos adorando, no nos estamos preparando, no nos estamos entrenando. Y el escritor del Salmo dice, háganlo bien, con alegría, pero bien. La otra versión dice, toquen con arte, que realmente un arte es algo que se le dedica tiempo. Un arte es algo valioso, que se hace con amor. Tocad con arte y con júbilo. Versículo 4, porque la palabra del Señor es recta y merece que le dediquemos tiempo. Si vamos a cantar himnos basados en la palabra, debemos dedicarle tiempo porque es recta. No debe escribirse cualquier tipo de letra y sin sentido o un ritmo simplemente que genere el movimiento del cuerpo. ¿Por qué debemos tocar bien los instrumentos? ¿Por qué debemos hacerlo bien y dedicarle tiempo? Porque la palabra del Señor es recta y Él es fiel en todo lo que hace. Dios se merece la mejor adoración, dentro y fuera de los templos. Lamentablemente hoy, y vuelvo a repetir, hoy hay artistas en cualquier denominación cristiana, en cualquier iglesia, hoy lo que hay son artistas, no hay adoradores. Te póngase a ver los videoclips de los supuestos cantantes cristianos. Y eso parece, si usted le baja el volumen, parece un escenario de un concierto que no tiene nada que ver con el cristianismo. Luces apagadas, juego de luces, humo, vestimentas, no sé, que no parecen del cristianismo. Entonces estamos deshonrando a Dios con la música. Y eso puede estar pasando en tu iglesia. Y vuelvo a repetir lo que he venido diciendo en muchos otros capítulos. Esto es un tema de mucha discusión, de mucha controversia. Pero hay un fundamento. Debemos cantar con alegría, pero también con entendimiento. Y tenemos que hacerlo bien y dedicarle tiempo porque Dios es fiel en todo lo que hace. Y Dios lo hace todo bien. No fue que a Dios se le ocurrió un día, voy a hacer a la tierra y voy a hacer los animales. Y se me ocurrió hoy, voy a hacerlo hoy. Dios planificó todo. Y en su planificación, Él creó todo bueno en gran manera. Dios ama la justicia, dice el versículo número 5. El Señor ama la justicia y el derecho. De su constante amor está llena toda la tierra. Dice el versículo número 6.
por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Esto nos hace recordar, fíjense que estamos hablando de la adoración, estamos hablando del cántico, estamos hablando de la alabanza, y el salmista nos recuerda que Dios creó todo con el aliento de su boca. El versículo número 6, que también nos recuerda el Salmo 19:1, dice: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, pero Dios ya había planificado todo antes de hacerlo. Y todo su ejército por el aliento de su boca. Él junta en un montón las aguas del mar, pone en depósitos el abismo, toda la tierra venere, respete, reverencie, tema. Dice la versión 60, teman, respeten, reverencien, adoren, admiren al Señor, reverencien todos los habitantes del mundo. Y si estamos hablando de la música, todos debemos adorar a Dios. Todos los habitantes del mundo. No dice Israel, no dice Jerusalén, no dice Judá, dice todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Y aquí hay versículos que tú puedes utilizar para reconfirmar lo que hemos venido diciendo acerca de la creación. El versículo número 6 dice: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Y el versículo 9 dice: porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Versículo 10: el Señor anula el consejo de las naciones, frustra las maquinaciones de los pueblos, pero el plan del Señor permanece para siempre, sus propósitos por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Israel fue escogido por gracia para ser una luz al mundo, para mostrar a las demás naciones la grandeza del Creador. La historia de Israel, su salida de Egipto, su cruce por el Mar Rojo, que generó un cántico nuevo, el famoso cántico de Moisés que aparece en el libro de Apocalipsis, que solo podrán entonar los 144,000, habla de la experiencia de la liberación. Ese es el cántico nuevo, la experiencia de la liberación. Los cánticos deben ser nuestra experiencia, nuestra vivencia, nuestro testimonio, lo que Dios ha hecho por nosotros. Israel, con todo su sistema de adoración, debía demostrarle a las demás naciones que valía la pena adorar y confiar en el Señor. Pero hizo todo lo contrario. Adaptó las costumbres de otras naciones, las introdujo en la adoración al Señor y en los hábitos del pueblo, que ya no había diferencia entre israelitas y otra nación. Eran iguales. La iglesia hoy no puede adaptar, no puede. Voy a ser enfático en esto. La iglesia no puede jamás adoptar las costumbres del mundo, la música, los ritmos, los géneros, e introducirlos en la iglesia. No puede. Y si lo ha hecho, hay que cambiarlo. Porque si tú realmente amas a Dios, mire, a mí no me interesa a qué iglesia asistas tú, a qué denominación religiosa, a qué religión. No, a mí me da igual. Porque es el Espíritu Santo el que te debe conducir a toda la verdad, no yo. Y si tú entiendes lo que el salmista está tratando de decir, y si has venido analizando todo el texto bíblico, seguramente has llegado a la conclusión de que hay que hacer una reforma en nuestra vida y en nuestra iglesia. No podemos estar llevando a la iglesia ritmos inadecuados, estridentes, géneros que se utilizan para la comercialización en el mundo, para generar simplemente placer y que tienen un propósito. No podemos llevar a la iglesia vallenatos cristianos, ni reggaetón cristiano, ni bachata cristiana, ni merengue cristiano, ni salsa cristiana, nada de eso. No, es que es para ganar a los jóvenes, es que Pablo dijo,
que al griego griego y al gentil gentil y al judío judío. Ya va. Eso tiene un contexto, eso tiene una explicación. Eso no es que Dios va a complacerme los gustos y que yo voy a buscar una iglesia que se adapte a mis gustos para tener más miembros en la iglesia. No. Es preferible que haya 2 o 3, pero que realmente hagan la voluntad del Señor. Queremos que se llenen las iglesias, por supuesto, pero que se adore adecuadamente. Israel debió haber sido una luz al mundo, y eso es lo que quiere decir el salmista. El salmista dice, dichosa la nación, y en este caso, dichosa la iglesia, cuyo Dios es el Señor, el pueblo que eligió por heredad para sí. Dios te ha escogido a ti para que seas una luz al mundo, una luminaria, no para que adaptes las costumbres y las introduzcas en tu vida espiritual. Las costumbres que no tienen nada que ver con la Escritura. La iglesia debe experimentar una reforma, un reavivamiento. Versículo número 13. Desde el cielo mira el Señor y ve a todos los hombres. O sea, Dios conoce las intenciones del corazón del ser humano. Versículo 14. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él forma el corazón de cada uno y considera todas sus acciones. Él sabe cuál es la intención de los músicos, de los predicadores, de los que presentan la palabra, de los hermanos de la iglesia. Dios observa todo lo que hacemos. ¿Qué quieres tú que Dios vea en ti y en tu iglesia y en tu casa? ¿Cómo quiere Dios que lo adoren? ¿Cómo quiere Dios que lo presenten detrás de los púlpitos? Él observa los corazones, pesa las intenciones, ve las acciones. El Señor está atento a nuestra vida. Versículo 16. El rey no se salva por la multitud de su ejército. Y esto es importantísimo porque en el contexto del Salmo 33, la iglesia más numerosa no es obligatoriamente la iglesia verdadera. De hecho, este tema de la iglesia verdadera, yo lo he dicho, no es cuál es la iglesia, sino qué es ser la iglesia, qué es ser verdaderamente el pueblo de Dios. El hecho de que tengamos muchos miembros en la iglesia no quiere decir que estemos haciendo las cosas correctas. Tiene que haber una autoevaluación. Hoy podemos ver iglesias multitudinarias pisoteando los mandamientos de Dios y adorando al Señor inadecuadamente. Y las personas ponían su confianza en las batallas, ponían su confianza en la cantidad de ejércitos que tenían. Pero no era la cantidad de ejércitos lo que garantizaba la victoria, sino la dependencia del Señor. No es la iglesia grande la que diga, aquí está Dios, sino la iglesia que hace la voluntad del Señor. Estoy tratando de hacer una aplicación para nuestro contexto actual. Pero el versículo 16 es enfático. El rey no se salva por la multitud de su ejército, ni por su mucha fuerza se libra el valiente. Versículo 17. El caballo no garantiza la victoria, a pesar de su gran fuerza, no puede salvar. No es la mejor estructura eclesiástica, no es tener grandes cantidades de recursos económicos. Eso no garantiza el éxito de la iglesia. No es el dinero, no es la estructura, no es la cantidad de miembros, es confiar en el Señor. Versículo 18. Pero los ojos del Señor están sobre quien lo veneran. ¿Se da cuenta? Los ojos del Señor están, aunque sea en el grupo pequeño, de aquellos que están dispuestos a hacer su voluntad y esperan en su constante amor para librarlos de la muerte y conservarlos con vida en el hambre. En el hambre física, pero también en el hambre espiritual, el Señor sustenta a su pueblo y le da el verdadero alimento. Cuando tú vas a una iglesia donde todo es algarabía, gozo, salto, brinco, eso es un gozo o una alegría efervescente, momentánea. El verdadero gozo está en el conocimiento de su palabra. Tienen mucha celebración, mucha algarabía, mucha música, mucha celebración, como cualquier fiesta del mundo, pero se van hambrientos de la palabra.
Y la gente hoy quiere alimentarse de la palabra del Señor. No quiere tanta efervescencia, quiere alimento nutrido, quiere alimento sólido. Quiere alimento que lo ayude a enfrentar las dificultades, no un gozo momentáneo que hoy lo tienen y mañana ya se acabó esa efervescencia. Y dice el versículo número 20, nosotros esperamos en el Señor, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. No es la estructura, no son los dirigentes, no es la cantidad de personas. Nuestra esperanza está en el Señor. Versículo 21. Por eso nuestro corazón se alegra en el Señor, porque en su santo nombre confiamos. Señor, sea tu constante amor sobre nosotros, tal como esperamos en ti. ¿Tú esperas en el Señor y quieres hacer su voluntad? ¿Confías en Él, en su santo nombre? ¿Tu corazón se alegra en alabarle, adorarle, respetarle, venerarle? ¿Tienes hambre de la palabra? ¿Necesitas alimento sólido? Dios te lo va a proveer, pero tú debes compartir también lo que el Señor ha hecho por ti y hazlo con alegría, hazlo con gozo y hazlo bien. Este salmo fortalece nuestra fe y nos llena de mucha esperanza. Así hemos terminado con el análisis de este capítulo por el día de hoy. Quiero invitarte a que me puedas acompañar en esta oración. Querido Padre, muchas gracias, Señor, te damos en este día, porque eres bueno para con nosotros. Porque quizás, Señor, no hemos hecho tu voluntad adecuadamente. Quizás no te hemos adorado como tú lo mereces, pero estamos aquí porque queremos mejorar, porque queremos, Señor, ser instruidos y nutridos por tu palabra. Si la adoración ha sido inadecuada en nuestros templos e iglesias o en nuestras congregaciones, Señor, corrígenos, edúcanos, prepáranos, permítenos, Señor, dedicar tiempo para una correcta adoración, para ser una luz al mundo y no simplemente un reflejo de lo que está en el mundo, sino ser una luz para que otros puedan andar por el sendero de la rectitud y la verdad. Ayúdanos porque sin ti no lo vamos a lograr. Por eso, Señor, nos colocamos en tus manos de amor, agradecidos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. La invitación es para que puedas acompañarme en el próximo capítulo, que sé que te va a gustar también. Si este capítulo te gustó, el capítulo 34 te va a gustar aún más, porque cada día el Señor nos va revelando su voluntad. Vamos ampliando la verdad presente. Que Dios pueda guiar tus pasos a lo largo de este día. No olvides suscribirte, activar las notificaciones y compartir estos videos con otras personas. Será hasta el próximo video. Bendiciones.